Bueno, familia, pues bienvenidos aquí a un programa más en Lo Más Viral. Hoy tenemos una entrevista súper especial, el programa donde conectamos con la calle, la industria, lo clásico con lo nuevo y la música, y sobre todo nos gusta contar verdades. Hoy tengo conmigo a un artista que marcó una época en la música urbana española, un tipo que cambió, lo vivió todo y vivió los tiempos desde dentro. Sigue más activo y consciente que nunca. Desde los inicios underground hasta los escenarios más grandes, hoy está en la casa Excese. Bienvenido, hermano, bienvenido. Gracias por invitarme y gracias a ti, Javi. Eso es, un placer de tenerte aquí hoy con nosotros. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues muy bien, con muchas ganas, con mucho ánimo y con mucha fuerza para trabajar. Eso es, eso es. Te quería decir... A ver, habla un poquito. Sí. 1, 2, 1, 2. Yo me escucho guay, no sé si tú me estás escuchando guay. Perfecto, si estamos en directo, chicos, guay, aquí en La Única. Y comenzamos con esta pedazo de entrevista. Estoy muy orgulloso de haberle podido traer aquí a la radio porque es un tipo muy ocupado. Así que gracias por venir, amigo. Lo primero de todo, te quería preguntar, ¿quién es Excese para quien no te conozca? ¿Cuándo empezó y qué era lo que te movía a hacer música en esos primeros años cuando casi nadie creía en el movimiento de la música urbana? Bueno, Excese es una persona que empezó a dedicarse a la música hace cerca de 25 años aproximadamente, que bueno, pues como la gran mayoría de personas empieza desde un hobby, desde una pasión individual hacia la música y empecé a compartir mi hobby con otros amiguetes y tal y coleguillas, y al final pues ese hobby se convirtió en mi modo de vida hasta la fecha, y entonces en estos 25 años de carrera pues he hecho un poquito de todo. He rapeado, he producido a nivel producción musical, he sido productor ejecutivo, he sido realizador de vídeo. Soy dueño de un sello discográfico, de un estudio de grabación, de una distribuidora digital. Es decir, para poder hablar sobre la industria musical, he tenido que estar, digamos, en prácticamente todos los aspectos de la música, para poder hablar con criterio y para poder dedicarme a ello plenamente. Sí, o sea, yo no sé ni cómo sacas tiempo, ¿no? Para tu familia, que también sé que tienes familia, o sea, es un poco como yo, ¿no? Que estás en todas ahí como bueno, loco. Organizándote, ya sabes, si te organizas bien, al final eres capaz de desarrollar todo lo que tienes en mente. Sí, ¿no? Eso es una clave, ¿no? La organización. Esto lo hablo con muchos artistas, hay gente que dice que es un caos, pero yo creo que la organización es la clave. Hay un montón de gente que me pregunta, oye, ¿de dónde sacas horas al día para hacer todo lo que haces? Y digo, bueno, al final, si más o menos dedicas a cada cosa lo que le tienes que dedicar, da tiempo a todo. Total, hermano, total. Bueno, cuéntanos un poquito más. Tú eres de Murcia, ¿no? Sí, yo soy originalmente murciano, con mucho orgullo lo digo. Murcia es una ciudad hermosa y mis paisanos son gente maravillosa. No todos, evidentemente, no hay que generalizar, hay de todo como en todos los lados. Pero en general Murcia es una tierra maravillosa. Y bueno, pues yo llegué aquí con aproximadamente 11, 12 años. El barrio de Vallecas fue el que me acogió nada más llegar. Vine a vivir con mi madre. Allí originalmente en Murcia viví con mis abuelos durante prácticamente toda mi infancia, y al llegar la adolescencia llegué aquí a juntarme con mi madre, que ya vivía aquí. Empecé a vivir con ella en el barrio de Vallecas. Bueno, primero en la zona de Pacífico y tal, luego ya más adulto viví en Vallecas. Y bueno, realmente estoy ahí como a caballo entre ser murciano y ser madrileño. Aunque llevo 30 años ya viviendo aquí, pues llegué con 10, 11 y ya estoy en el cuarto piso. Okay. Pero vamos, estoy ahí a caballo entre ser murciano y ser madrileño. O sea que en realidad eso, mitad o... Mitad, o bueno, o como lo que... A ver, casi 75% madrileño, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa que, bueno, yo soy un ciudadano del mundo. Igual el día de mañana no sé dónde voy a estar, entonces identificarme a nivel nacionalismo con un sitio concreto, pues como que tampoco me... Te quiero decir, Murcia es maravilloso, Madrid es maravilloso, y yo me siento tan murciano como madrileño. O sea que en ese sentido no tengo favoritismo. Di que sí. Bueno, vienes de una época donde sacar un tema era prácticamente un acto de fe. No había redes, no había Spotify, no existía el TikTok. ¿Qué era lo más duro de aquella etapa y qué es lo más complicado que crees que es ser artista hoy en 2025? Bueno, creo que cada momento, digamos, tiene su complejidad. En aquella época la industria era prácticamente inexistente, había una industria
digamos, muy independiente, muy especializada en el género que nosotros trabajábamos, que en este caso era el rap. Habían poquitos sellos discográficos, los poquitos sellos discográficos que habían estaban bastante copados y tenían mucho trabajo porque evidentemente iban saliendo cada vez más grupos, cada vez más artistas y no podían abarcar todo la oferta, digamos, musical que había. Entonces, bueno, pues tenía ciertas desventajas de cara a que a la hora de desarrollar un proyecto creativo, pues los medios eran muy limitados. Tanto a nivel estudios de grabación, bueno, los estudios de grabación grande eran bastante prohibitivos a nivel económico, no podías grabar en esos mega estudios a no ser que alguien estuviese poniendo la pasta para tu proyecto, ya sea un sello, ya sea un inversor privado. Y sin embargo, en contraposición a esto, pues tenemos la etapa en la que vivimos ahora, en la que hay quizá una sobresaturación de oferta musical y hay mucha más industria, pero la industria ha ido acoplándose a las necesidades un poco del mercado y de lo que el público va exigiendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a cada uno le toca la época que le toca. A mí me tocó esa, me está tocando esta también, quizá desde otro punto profesional, desde otro campo profesional. ¿Vale? Pero bueno, pues entiendo que a pesar de que cada situación o cada época tuvo su complejidad, igual que hay complejidad, también hay esa esperanza de que se pueden hacer cosas nuevas, se puede innovar y siempre hay posibilidad para buscarte la vida y para seguir adelante, evidentemente. Sí, sí, súper interesante. Tú que has visto cómo el reggaetón y el rap han pasado de ser calle a estar en el mainstream, ¿te sientes más cómodo en la industria de ahora o echas de menos la esencia de los comienzos? Pues ni una cosa ni la otra. Es decir, me siento más cómodo en la industria de ahora respecto a que al haber más medios y al haber, digamos, una industria más avanzada en algunos aspectos, todo es más fácil para algunas cosas. Pero por otro lado, bueno, pues el tema de que todo se haya globalizado en exceso y de que de repente todo está como descafeinado, como diluido, como desvirtuado, por decirlo de alguna manera, pues claro, no es la esencia original de lo que algunos hace 20, 25 años estábamos poniendo ya esos cimientos, ¿no? Esa semilla, ¿no? Esa semilla, exactamente. Entonces, bueno, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y a mí personalmente, pues si tengo que hacer una crítica a cómo es quizá la industria de ahora y el mercado de la música urbana de ahora, pues me quedaría con eso, ¿no? Me quedaría con que, pues a veces la industria maquilla ciertos productos para venderlos con una buena estrategia de marketing, con una buena inversión detrás, pero el producto no tiene la esencia, no viene del rollo original, Ya. ¿sabes? Sino es simplemente, bueno, estas son cosas que le hemos hablado quizá en algunas otras entrevistas y tal, y no quiero reincidir todo el rato en lo mismo, ¿no? Pero veo un poco, me choca un poco esto. Sí, sí, sí. Porque claro, hoy en día cualquiera puede subir un tema desde su habitación. Por ejemplo, ¿crees que esa facilidad ha hecho que la gente pierda el hambre y la autenticidad? No, al revés, el hecho de que los medios que tienes a tu alcance te permitan producir a nivel creativo con más facilidad hace que a la gente se le despierte más hambre porque ven que hay acceso realmente a poder vivir de esto, incluso en algunas ocasiones hasta hacerte millonario. Lo que pasa es que en ese proceso en el que muchas veces el artista o el nuevo artista se mete persiguiendo un sueño, a veces se le olvida el qué es lo que vas a vender más que el cómo lo vas a vender, porque claro, en esta industria en la que estamos ahora, en la que el mundo del marketing, no es que antes no lo fuera, pero ahora prima por encima de todo es el cómo lo estás vendiendo, y a veces creo que nos pasa muchas veces con algunos artistas que decimos, ¿cómo puede ser que este tío que mola tanto o esta tía que mola tanto no llegue a donde debería llegar si el producto que tiene es la hostia? Con perdón de la palabra. No pasa nada. Perdón si hay niños, yo no hablo así, chicos. Entonces la cuestión es eso, que a veces el producto es muy bueno, pero la manera de venderla no es la correcta. Igual que a veces la manera de venderla es abrumadora,
la manera de vender el producto es abrumadora y es como un acoso constante para que consumas ese producto, pero cuando vas a indagar en el producto está completamente vacío, vacío de todo, vacío de valores, vacío de contenido, vacío de historia, de historia, exactamente. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú, que fuiste, yo me acuerdo desde chiquitito, que me acuerdo mucho de ti, tú fuiste uno de los pioneros de traer esa imagen del rap americano, ¿no? Del trap gangster o el rap gangster a España, porque yo me acuerdo perfectamente cuando pues sacaste tus temas en Madrid, el álbum Illuminati, que era muy famoso, y tocabas pues en televisión española, con artistas súper grandes del rap en español. ¿Cómo lo ves ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? Porque a ti también te criticaron mucho en tu época, ¿no? Por traer esa estética americana, ¿no? E importarla a España, porque yo me acuerdo que aquí los rappers eran como más punkis, ¿no? Eran como más puncarras, ¿no? Y tú trajiste ese estilo más elegante, ¿no? Con una voz, además tú eres muy característico por tu voz, por tus letras, ¿no? Bueno, la cuestión es, yo no sé si, no sé hasta qué punto me puedo adueñar el mérito de haber, si es que es un mérito, el haber aportado quizás una visión distinta a lo que es el rap español. Sí que es verdad que, bueno, pues yo soy una generación, digamos, de transición entre los más mayores de la música rap en España y los chavales de ahora. Entonces, los más mayores tuvieron que pasar un calvario que te cagas para poder adaptar la música rap norteamericana a la realidad española. Primero por una cuestión cultural, segundo por una cuestión de idioma, ¿vale? Muchas veces no había conocimiento del inglés como tal y entonces lo que a la gente le molaba era el ritmo, Sí. era el rollo que tenía la música, pero en muchas ocasiones Sí. la gente no terminaba de entender lo que decían las canciones de sus ídolos. Sí, sí, yo el primero, que escuchaba 50 Cent y me encantaba, pero no sabía lo Y que fonéticamente te decía. sabías las canciones, what you read, pero no sabías lo que estabas diciendo. Realmente no. Entonces esto creo que es una traba principal que se encontraban muchas veces la gente de la vieja escuela en contraposición con lo que les pasa ahora, Sí. que es que tienes la capacidad a través de inteligencias artificiales, a Sí. través de Google, de traductores, de tal, incluso de coger ya las letras traducidas. Eso es un trabajo que los mayores que estaban por encima mía a nivel de edad, Sí, sí, sí. tuvieron que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo tampoco es que sea un experto en inglés, entiendo y bueno, y he estudiado y demás, y más o menos entiendo todo lo que me gustaría, lo que no sé lo busco, pero sí que es verdad que de alguna manera en su momento yo entendía que la interpretación que se había hecho de esta música en España pues no era fidedigna, No, ¿no? era No, negativa, ¿no? no es que fuera negativa, sino Pero... que no era exactamente lo que realmente se estaba Sí. diciendo. También cometí muchos errores en aquella época porque quizá fui un altavoz y un megáfono de muchos discursos que a día de hoy Sí. están completamente en contra de mi forma de pensar, ¿no? Sí. Porque al final los yankees pues Sí. nos han inundado con muchas cosas folclóricas y a nivel pensamiento y a nivel político que yo, por ejemplo, a día de hoy pues no comparto, Sí, sí, sí. ¿vale? Pero bueno, la cuestión era que queríamos... recuerdo una entrevista de Chiri Vegas, de un rapero, la gran mayoría de los que conocen el rap español conocen a Chiri Vegas, que él hablaba en su momento hablaba de la diferencia entre rap español o rap en español, ¿vale? Y entonces creo que esa... puntualización que él hizo en su momento pues es muy a tener en cuenta, porque realmente no existe un rap español como tal, sino un rap en En español español. o rap hecho en España. Sí. Al final el rap es rap donde sea y tiene unos valores y tiene un concepto Sí, sí, y sí. lo que cambia es el idioma, pero es lo mismo. Sí. La cuestión es que en aquella época pues habían ciertas cosas que estaban pasando en España a las que se les llamaba rap, pero realmente era una mala interpretación y se estaba haciendo Sí. pues desde un humorista queriendo parodiar la escena y el movimiento, ¿vale? Hasta músicos de otros géneros queriendo tirarse la pegotada típica de yo también puedo rapear. Sí. Y es como, no, rapear no es una cuestión de rimar palabras, Claro. hay todo un contexto cultural o sociocultural detrás, Sí, sí. como para que sepas de qué va la movida. Sí. Independientemente de que luego
que eso ya es otra cosa, de que luego la peña pues tirase más hacia el punk o hacia el rap o hacia el reggae o hacia... Porque eso, bueno, ese tipo de tribus urbanas y de géneros musicales, eso siempre ha existido, y los raperos siempre hemos estado hermanados pues con punkis, porque también hay mucho punky que rapea, hemos estado hermanados con punkis, con rockeros, con peña de la electrónica, con... De eso ha nacido toda esta riqueza cultural que ahora... Sí, está floreciendo. Está floreciendo y le llamamos música... Sí, urbana. Urbana. Pero que en realidad el rap, digamos que sería un componente de la cultura, del hip hop, ¿no? Que la gente no comprende, ¿no? Hoy le llaman hip hop al baile. No, perdona. El baile era pues locking o breakdance o popping o lo que fuera. Luego estaba la música, que era el rap, ¿no? El arte, que era el graffiti. Y bueno, también es lícito, que no todo el mundo tenía que hacer los deberes y saberse la movida como si fuese la Wikipedia, pero, coño, si tú realmente cantas un género musical... Hay unos mínimos, quizá, que se te van a exigir, ¿no? De, oye, ¿qué música haces tú? ¿Haces folk? Ok, háblame del folk. ¿De qué va esta música? Claro, folk? ¿no? Un poco, ¿vale? ¿no? Un poco, cuéntame. Y entonces hay gente que no se tomaba en serio lo más mínimo, que oía campanas pero no sabía muy bien en dónde, y eso llevó también muchas veces a una como desinformación general y un discurso como que realmente no tenía, que estar muy lejos de lo que originalmente tenía que ver con esto. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo, gracias a Dios, pues me he criado en casa con mi hermano, que era DJ, y sus amigos eran DJs de scratch, y me han enseñado la cultura y aprendí desde además pequeñito. Tú has venido de un barrio, que ha sido mítico dentro del rap español. Alcorcón, y vamos, o sea, mi familia es súper obrera, ya te digo, mi padre se crió en Galicia, sus papás murieron muy joven, viene de una aldea que no había ni baño, o sea, vinieron a Madrid emigrando, o sea, han currado muchísimo para tener lo que tienen hoy, y eso, pues yo me juntaba a la calle con otros chavales y al final acabamos pintando graffiti, el otro cantaba rap, yo hacía el beatbox y el otro, y al final yo acabé bailando breakdance también, ¿sabes? O sea, y a lo mejor a través del breakdance fue que también entraste un poco en el mundo del baile general, del baile clásico, el baile general, y el breakdance fue como una puerta de entrada. En Alcorcón había esa cultura de calle, o sea, de que los chavales se juntaban en el barrio, montaban sus batallas, su beatbox. Es que ya te digo que Alcorcón es icónico dentro del rap español. O sea, yo mi infancia, vamos, que tú eras uno de mis referentes, eso es claro, porque a mí me encantaba el rollo americano, me encantaba los Estados Unidos, y además tú eras uno de los primeros que traía ese estilo de cantar, esos beats, o sea, una pasada. Gracias, hermano. Para mí siempre es un orgullo que escucharlo. Dice que habrá hecho el reggaetón o el trap y ya estabas tú antes, ¿sabes? Bueno, pero eso es el que ha estado, y eso está documentado, te quiero decir, y yo en ese sentido te vuelvo a repetir, tampoco me siento pionero de nada, porque seguro que antes de mí, bueno, seguro no, que hay documentos que demuestran que ya antes de mí había gente haciendo esto. Pero que, oye, para mí es un orgullo tú formar parte de la historia, y de que haya mucha gente que diga, oye, este tío puedes ponerle, tildarlo de lo que quieras, pero está dentro de la historia de la música española porque aportó pues ciertos conceptos distintos. Yo con eso ya me siento más que recompensado. Total. Con el micrófono con calcetín, ya tú sabes. Pero así, con el antipop de calcetín de media gorda ahí. Y las cajas de huevos. Exactamente. Bueno, muchos artistas nuevos no saben lo que era grabar en un home studio de verdad, con un micro prestado y sin autotune. ¿Qué recuerdos te vienen cuando piensas en esos primeros días? Bueno, en esos primeros días no era solamente el tema del home studio y de los medios precarios que teníamos para desarrollar nuestra creatividad, sino que luego también había que subirse al escenario, y el escenario era muy a la par que el home studio. El escenario a veces podía ser un grupo de palés, un conjunto de palés con dos altavoces de una mini cadena y con los medios que tuvieses. Entonces lo que pasa es que, a ver, yo considero que cuando tienes unos medios tan precarios para desarrollar tu creatividad, tienes que agudizar el ingenio y tienes que demostrar que lo puedes hacer, que eres el mejor haciendo lo que haces, desde un punto de vista 100% competitivo. Porque claro, además en ese momento todo el mundo quería brillar. Digamos, el top de aquella época era que alguien de un sello te escuchase, ¿vale? Y quisiese apostar por lo que tú estabas haciendo. Entonces las vías eran pues empezar desde el underground, empezar desde los pequeños grupos pequeñitos de gente en la calle haciendo sus movidas, rapeando en la calle, haciendo freestyle, haciendo pequeñas jam sessions que les llamábamos en su día, a esos conciertos en salas chiquititas, en casas ocupas, en tal. Entonces
con muy poquitos medios, tenías que desarrollar lo que podías, ¿vale? Y tenías que demostrar cuando luego subieses a los escenarios que lo que hacías molaba un montón y llamar la atención de quizá los que ya estaban consagrados para que ellos fueran los que te abrieran la puerta y te empujasen, ¿no? Entonces, bueno, te vuelvo a repetir, como te he dicho antes, tenía su magia. No cambiaría quizás la comodidad de ahora a la hora de currar, a la hora de desarrollar cualquier proyecto creativo, pero sí que a veces, digamos, desde un punto de vista un poco nostálgico, te dan ganas de volver a aquella. Pero ya no es por una cuestión de industria ni de música, sino como ser humano siempre vas a tener esa nostalgia de cuando eras más chaval, de tu época adolescente, de cuando ibas al instituto, de cuando ibas... Entonces, si eso lo asocias también a que tu fase creativa, a que digamos tu etapa profesional de tus inicios empezase ahí, pues ya tienes dos veces nostalgia. Nostalgia de cuando empezaste y nostalgia de cuando eras un chaval, las dos cosas. Bueno, y hablando de nostalgia, tú que has colaborado con artistas que marcaron época, ¿a quién recuerdas más y por qué? Bueno, sin duda para mí el recuerdo más importante que tengo y que siempre va a quedar ahí ya en mi memoria es a J mayúscula, que en paz descanse. Porque cuando yo llegué aquí a Madrid con 10, 11 años fue la época en la que me acababan de empezar a pasar algunos compañeros del instituto, porque ya en aquella época ya empezabas en el instituto con 11, 12 años, quizá en primero de la ESO. Algunos compañeros ya me estaban empezando a pasar cintas de cassette, con varios, grabados por sus hermanos y tal, y en esas cintas, en muchas de ellas, aparecían canciones de CPV o de J mayúscula. Cuando llegué aquí a Madrid, de repente me encontré con una ciudad más grande que Murcia, más imponente, porque es la capital de España y todo es un poco más a lo bestia. Entonces se me juntó el estar impresionado por la ciudad en la que ahora me estaba moviendo, con una banda sonora en mis cascos constantemente, que en este caso era CPV. CPV me acompañaba cada vez que me movía por Madrid Centro como una ratilla callejera, siempre llevaba CPV en los cascos y era como un poco la banda sonora de mi vida. Con el paso de los años, cuando empecé a trabajar la música y empecé poquito a poco a darle caña, llegó el momento en el que mi esfuerzo se vio recompensado en la validación de los CPV, ¿vale? De gente como J, como Nafri y demás. Y en su momento no solamente es que conseguí la validación de J mayúscula, sino que además J mayúscula, de una forma sumamente humilde, me brindó su amistad como un hermano. Entonces pasé de tener un ídolo a tener un hermano / mejor amigo / hermano mayor. Tuve la capacidad en los últimos años de vida de Jesús, de J. De hecho, acabo de tener un hijo hace poquito, se llama Jesús, en tributo también en parte a J. Y bueno, tuve la capacidad en los últimos años de vida no solamente ser uno de mis mejores amigos, sino además ser mi socio. Desarrollamos un programa que hacíamos en Radio Nacional de España, al que invitábamos a todo lo más top del rap y de la música urbana de ese momento. Se llamaba Hablando con las Agujas. Yo lo realizaba a nivel cámara y él era el DJ que invitaba a los artistas y los ponía a hacer pues como un live session o algo por el estilo. Entonces, evidentemente, por la trayectoria de él y por mi experiencia personal, habiéndolo conocido, habiendo sido uno de mis mejores amigos, probablemente el que más te ha marcado. El que más me ha marcado sería J, con diferencia. Bueno, y muy rapidito, ¿vale? ¿Qué crees que le falta a la música urbana española para volver a tener esa conexión y esa calle, ese respeto a día de hoy? Pues que la propia industria en la cual yo me veo ahora involucrado, seamos capaces de identificar el talento urbano donde lo tenemos que buscar. Y creo que no hay dos sin tres. Es posible que yo me equivoque de aquí a un tiempo y diga, oye, creo que aquí en este planteamiento me equivocaba, pero si tú buscas el talento donde lo tienes que buscar, en la originalidad, y no tratas de prefabricar un talento simplemente para llevarte una comisión, un porcentaje o enriquecerte a costa de empobrecer culturalmente la música, ¿vale? Lo más probable es que encuentres un producto de alto valor, ¿vale? Y que en el fondo, a la larga o a medio o corto plazo, se acabe convirtiendo en pasta y en negocio para todos. Pero creo que es
tiene más valor encontrar ese producto en la calle. No necesariamente tiene por qué ser de un estrato social u otro, Sí, ¿vale? sí, O sí. sea, me da un poco igual, ricos, pobres, pero que tenga un talento y Sí. que realmente tenga alma Sí. lo que hacen, porque eso trasciende y pasa con el paso de los años, se hace historia, ¿vale? A cosas que se prefabrican para que a la gente le gusten, se lo inflan de marketing y lo acaben comprando. Buenísimo, hermano. Pues nada, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí. Ha sido rapidito, me encantaría quedarme. Seguro que si tenemos ocasión haremos la parte 2 porque está súper interesante siempre hablar contigo. Me encanta, siempre que me invitas a tu Gracias, Javi, estudio. igualmente. Voy para media hora y me quedo 3. Y nada, ya sabéis, familia, ¿cómo te encontramos en redes? @excese con una sola S y Eso acabado en E, @excese oficial con una sola F en español, sin anglicismos. Así que ya sabéis, familia, si queréis un pedazo de productor aquí, producto nacional de España, le podéis encontrar en Madrid. Él tiene su propio sello discográfico que se llama Destraperlo. Un máquina en la producción, se ha movido en todo tipo de ámbitos musicales, desde la salsa, el reggaetón, el dembow, el afro, el urbano, y le podéis encontrar en redes como Excese. Así que nada, aquí os dejamos con el último track que ha sacado un álbum hace pues menos de un año o así, ¿correcto? Ajá, correcto. Que se llama Volvió el OG. OG.